Había que cortar de raíz el tema. Entonces, Kennedy heredó los planes contra la Revolución Cubana de Eisenhower, pero no los escaló, o sea, no los llevó a un plano de visible agresividad mayor. Incluso tuvo algunos momentos de diálogo, y el día que matan a Kennedy, 22 de noviembre, 2 meses después de derrocado Bush, porque el golpe contra Bush fue también un golpe contra Kennedy, de la ala más reaccionaria del Pentágono y de la CIA. El día que matan a Kennedy, en ese momento la noticia se la dan a Fidel. Estaba Fidel reunido con un periodista de origen francés, creo que vivía en Canadá, pero de origen francés, James, de apellido, que le estaba transmitiendo un mensaje personal y privado de Kennedy, en el cual le proponía empezar negociaciones secretas para ir aliviando la tensión. O sea, ellos ya habían comprobado que con Cuba no podían por la vía militar, o sí, podían, pero a un costo de acabar y borrar del mapa a un pueblo, lo cual generaría el mundo entero y sobre todo América Latina. Entonces eso era un costo demasiado elevado para ser pagado por una administración que tenía una imagen más democrática que la anterior. Entonces, por esa razón, repito, Kennedy tuvo una política más comprensiva, hubo conversaciones, pero también era rehén de esas fuerzas retrógradas del Pentágono, de la CIA y de las compañías transnacionales afectadas por la Revolución Cubana y los doctrinarios anticomunistas de la Guerra Fría, que pedían sangre, que no pedían nada que no fuera borrar del mapa la Revolución Cubana y su gente. Entonces, en ese contexto, Kennedy no rechaza los planes de invasión, los mantiene, y otros planes que se están llevando a cabo simultáneamente. Se llamó Operación Pluto, la que culminó con la invasión de Irak. Una operación que tenía la más alta aprobación del presidente y que tenía participación militar y paramilitar de la CIA, militar del Pentágono y paramilitar de la CIA. Se reunió a una fuerza de alrededor de 1.500 hombres en Guatemala para entrenarla y lograr hacer de eso una tropa disciplinada y combativa. Se le dotó del mayor armamento, el mejor y más moderno armamento de la época. Se le dotaron de tanques, medios antitanques, medios de desembarco, y se le dio protección aérea norteamericana con el disfraz de aviones con las insignias cubanas, de la Fuerza Aérea Cubana, o sin insignia, piloteados por pilotos cubanos y por pilotos norteamericanos, 3 de los cuales fueron derribados, muertos. Los pilotos de la CIA le llamaban en algunas de las investigaciones en hecho, y estuvieron congelados en La Habana hasta hace poco, porque el gobierno no permitía a las familias recuperar los cuerpos, porque era la aceptación de que esos pilotos eran pilotos de la CIA y había una participación directa del gobierno norteamericano. La fuerza se entrenó en Guatemala, dirigida por un coronel que había estado en la campaña del Pacífico, tenía un seudónimo Frank, un coronel de Marines. Se pensó en una operación tipo Iwo Jima, también una gran operación anfibia de desembarco, de lograr una cabeza de playa. Para la parte política del asunto, bueno, para la parte militar se le dio la tarea de estar al frente a 3 personajes de la contrarrevolución. Uno de ellos Artime, Manuel Artime, que había sido oficial del ejército rebelde, San Román, que había sido militar de Batista, creo que llegó a teniente coronel o algo así, y Olivo, que no sé su historia. O sea, parece que ese fue un personaje improvisado, que tenía algún conocimiento militar y lo pusieron al frente de la invasión. Para la parte política, que era la que iba a dar las declaraciones a la prensa, la que iba a pedir la ayuda de la OEA y del gobierno norteamericano, ya en el terreno desembarquen, ya nosotros tenemos una cabeza de playa, tenemos un gobierno aquí, desembarquen ahora y apóyennos. Se creó un frente, se llamaba creo que el Frente Democrático o algo así, de organizaciones contrarrevolucionarias, una sombrilla, una máscara
ocultar quién de verdad se movía tras la sombra. Y se escogieron 5 personas para dirigir. Tony Barona, un viejo politiquero de la época de Batista, Aureliano Sánchez Arango, que había sido ministro de Educación de Prío y había sido quien había polemizado con Eduardo Chivás, la famosa polémica que llevó al suicidio de Chivás, era Aureliano Sánchez Arango, que luego dirigió una organización paramilitar priista que se entrenó aquí en Las Calderas contra Batista en el año 56, y él era el jefe de la AAA, Alianza Armada Auténtica. Aureliano, que era un viejo luchador que tuvo prestigio contra Machado, estuvo preso, que fue comunista en una época de su vida, y lo ponen en la Ignacio Rasco, político sin ningún ascendiente, Artime, bueno, y Tony Barona, creo, no sé si se me queda alguno. Lo cierto es que ese grupo estuvo en una base militar, ese era el gobierno provisional, estuvo en una base militar norteamericana en la Sien, Opaloca, esperando nada más que se consolidara la cabeza de playa para ellos ser llevado a un avión a Girón, a esa parte, declarar que ya había un gobierno constituido, que ya tenían espacio ocupado y que ahora podía venir la OEA, ahora podía venir los Estados Unidos y toda la democracia, el mundo libre, como llamaban en aquel momento, a salvar del comunismo a Cuba. Tuvo antecedentes la invasión. La invasión no fue... La invasión se estructuró de una manera que alertó a la revolución. La revolución estaba, claro, tenía informes de inteligencia, tenía un monitoreo sobre la situación. Empezaron a introducir teams de espías y de equipos de transmisión para estar dentro del país, movilizar a la contra interna. Desembarcaron 40, fueron 35 arrestados. Detectados por la seguridad cubana, arrestados, neutralizada esa parte. La contrarrevolución empezó a moverse porque sabía que tenía que ser la quinta columna desde dentro para apoyar la invasión desde fuera, y lo neutralizaron también con una operación, ya cuando se veía la invasión venir, que arrestó a 3.000 personas, sobre todo en Ciudad de La Habana, y los tuvo retenidos y neutralizados para que no pudieran actuar. Se alertó todas las Fuerzas Armadas Nacionales y las milicias, que las milicias eran, mi padre era miliciano, las milicias eran obreros y campesinos, armados, que entrenaban los domingos, que entrenaban los sábados, que tenían un uniforme, pantalón verde olivo, camisa azul, una boina, un brazalete, y le daban un arma y lo entrenaban, porque eran gente que quería defender la revolución, no eran militares, eran obreros y campesinos. Las milicias, que eran miles en todo el país, fueron armadas y fueron puestas en estado de alerta. El día 15 se produce el ataque a los aeropuertos para acabar con la pequeña fuerza aérea cubana que estaba en operación. Atacan San Antonio de los Baños, que está afuera de La Habana, atacan la base de Ciudad Libertad, que era el antiguo campamento de Colombia, la principal base de Batista en Cuba, y atacan el aeropuerto de Santiago de Cuba. Antonio Maceo se llama. Por cierto, hay un busto de bronce de Maceo allí que fue atravesado por una bala de los aviones y se mantiene el hueco. Como decimos, hasta Maceo fue atacado ese día. Y no logran destruir los aviones. Ya se habían tomado medidas de desconcentrar la aviación, de protegerla, incluso con antiaéreas. Se derriba son 9 aviones, 3 y 3. Se derriba uno de ellos y se averían 2, que uno tiene que ir a Islas Caimán y el otro tiene que aterrizar de emergencia en Nueva Orleans. Se monta un show de que eran aviones con desertores de la Fuerza Aérea Revolucionaria, falso, eran agentes CIA y gente de la contra, y eso alerta, eso es lo que se llama en la historia de Cuba el preludio. Hay una canción de Silvio, que se llama Un Preludio. Bien. Esa canción es esa, o sea, viene la invasión, no se sabía lo que venía, pero está claro que el 15 se supo que venía la invasión. Y ya el 16 empiezan a desembarcar. Empiezan a desembarcar, al madrugar del 16 al 17, escogieron un lugar muy bueno para ellos, o sea, estudiaron muy bien los mapas de Cuba, escogieron el sur de la Ciénaga de Zapata, una inmensa ciénaga cruzada por una carretera que llegaba hasta esa zona turística de Playa Larga, Playa Girón,
que era una zona que la revolución había construido unos balnearios para la gente, por una sola carretera que estaba rodeada de pantanos. Por lo tanto, si ellos ocupaban una cabeza de playa ahí, las tropas que vendrían contra ellos tenían que venir por la carretera, no podían venir por los pantanos. Estaba cerca de la ciudad, de varias ciudades importantes, de forma tal que ellos podían tomar, si avanzaban, otras ciudades e iban agrandando el dominio. Bloquear una carretera militarmente es muy fácil. Bueno, aquí se demostró con el puente, cuando se bloqueó con los camiones, aquel combate. O sea, tienes que